Ya. Vamos a empezar entonces. Si es que tienen alguna duda después, me detienen nomás, sin problema. Y creo que hay alguien que no se ha quitado el sonido. A ver, espérenme un segundo, vengo al tiro. ¿Qué pasa? No, yo te voy a avisar. Ya, bueno, entonces empecemos. El enunciado en la primera pregunta, este es un problema que está en la guía 1 y en la guía 2, así que probablemente ya lo han visto. Y dice así, una masa M, que es la que está acá arriba, ¿cierto? Es libre de moverse sobre una mesa sin fricción y está conectada vía una cuerda, la cual pasa a través de un hoyo en la mesa con una masa M mayúscula. ¿Ya? Asuma que M se mueve solo... perdón, acá me acabo de dar cuenta que tengo un error en el enunciado. Puse asuma que M minúscula se mueve solo verticalmente y es M mayúscula, ¿ya? Y que la cuerda siempre está tensa. Entonces, nos piden encontrar primero las ecuaciones de movimiento para las variables R y θ en la parte A. ¿Ya? Las ecuaciones de movimiento nos están pidiendo. Esta parte voy a avanzar bien rápido porque ya sabemos hacerlo bien, lo hemos hecho hartas veces. Entonces voy a escribir de una en lagrangiano. La energía cinética de esta cuestión va a ser un medio de la masa chica por la velocidad al cuadrado en polares, ¿cierto? Más r cuadrado θ punto cuadrado, más la energía cinética de la masa grande, que va a ser solo un medio de m por r punto cuadrado, y la energía potencial es m por g por la altura, ¿cierto? Le vamos a poner z. Pero esa altura sabemos que es mg L menos R, ¿cierto? Y como podemos poner el potencial cero en cualquier parte, lo voy a fijar simplemente... perdón, me confundí. Esto es menos L menos R. Como sabemos que el potencial puede valer cero en cualquier parte, lo vamos a dejar fijo en MGR, ¿ya? Y así nos M echamos el grande en R punto. es M grande en R punto, toda la razón, ¿ya? Entonces el potencial acá tengo que restarlo y me queda menos mg por r, ¿ya? ¿El cero? Es que me confundí. No entendí bien dónde estaba el cero. El cero del potencial no importa en verdad. O sea, lo que yo estoy haciendo es, el potencial es, ya cachamos que era menos mg L menos R. El menos va porque esta cuestión yo la estoy midiendo como, o sea, si es que la masa sube, esta cuestión se va a achicar, ¿cierto? Y entonces esto es menos mg, más mgr menos otra cosa, pero que es una constante. Entonces simplemente esa constante me la puedo echar. Una justificación es que yo puedo fijar el cero donde yo quiera, y la otra es que en verdad solo me importan las derivadas del potencial, y que es justamente por lo que yo puedo fijar el cero donde yo quiera. Entonces puedo sumarle, restarle constantes lo que yo quiera, y esa constante de ahí me la echo. Ay, ¿Se entiende? gracias. Ya, bacán. Entonces, cuando yo derivo con respecto a R punto esta cosa, me queda m R punto más m mayúscula R punto
menos la derivada con respecto a r, que va a ser r teta punto cuadrado más mg igual 0. Y entonces esta ecuación me queda como m más m mayúscula por r dos puntos menos, acá me faltó un m, menos m, menos mr teta punto cuadrado más mg igual 0. Entonces tenemos la primera ecuación de movimiento acá. Y la segunda es derivando con respecto a teta, ¿cierto? Teta punto. Entonces me va a quedar mr cuadrado, o no, de hecho esta la quiero sacar de otra forma. Va a ser lo mismo, pero un poco para ocupar la materia que han estado viendo en las últimas semanas, si se fijan, el lagrangiano no depende de teta, ¿cierto? A esto se le llama que teta es cíclica, y por lo tanto entonces sabemos que el, el- ¿cómo se llama esto? El momentum generalizado de teta va a ser una constante, ¿cierto? ¿Cuál era el momentum generalizado de teta? Era dl a de teta punto, y esto es m por r cuadrado teta punto, ¿cierto? Y esto es constante y le voy a llamar L, porque en verdad sabemos que es el momentum angular, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo que hubiésemos obtenido sacando la ecuación de Oye, pero movimiento. Ignacio, la L está ocupada en el largo de la cuerda, ¿da lo mismo eso? Ah, tiene un buen punto, ya. Da un poco lo mismo porque esa L del largo de la cuerda no aparece nunca, pero le voy a poner L mayúscula, ¿ya? Y sorry por molestarte tanto, pero la L mayúscula también es como el lagrangiano. De veras. Ya, ¿cómo le pongo? Le voy a poner L0, ¿ya? Esa creo que no la estamos ocupando. Ya. Eso es exactamente lo mismo que le hubiese salido si es que usaban la ecuación de Euler-Lagrange. Pero era un poco para recordar la materia que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, esa era toda la pregunta que nos pedía las ecuaciones de movimiento. Ahí están. Y en la pregunta B nos piden la condición para que M se mueva en círculo. Específicamente preguntan, ¿bajo qué condición M minúscula experimenta un movimiento circular? ¿Ya? Entonces, eso significa, o sea, ¿qué significa que M experimente un movimiento circular? Justamente es que esto es un punto de equilibrio, ¿cierto? De equilibrio para R. Entonces nosotros imponemos que R dos puntos y R puntos sean cero. Eso significa que R va a ser constante y se va a estar moviendo en círculo la partícula. Entonces, si es que nosotros tomamos la primera ecuación de movimiento que encontramos acá arriba, ¿cierto? Este término se nos muere y nos queda solo esto de acá. Entonces vamos a decir que el R de equilibrio cumple con que M por ese R de equilibrio por teta punto cuadrado es M por G, ¿ya? Esa podría ser como a la rápida la condición, y eso ya es válido igual. Y acá, si es que nos fijamos bien, tenemos acá la aceleración centrípeta y acá el peso de la otra masa.
que va a ser la tensión de la cuerda, ¿cierto? Entonces, al final llegamos a lo mismo que hubiésemos llegado en Intro a la Física, pero con cosas más elaboradas, ¿cierto? Bueno, pero si es que nosotros ocupamos acá el momentum angular en esto, podemos quitarnos la dependencia de... Perdón, acá me faltó un teta punto cuadrado. Si es que nosotros usamos la otra ecuación de movimiento, donde teníamos el momentum angular, nos vamos a poder quitar la variable teta punto. Y entonces dejar como R una constante. Que en verdad es un poquito trampa eso, porque va a ser una constante, pero que depende de las condiciones iniciales del problema. Entonces, esto nos queda como L0 cuadrado partido por M R0 al cubo, que es igual al peso. Y entonces R0 al cubo va a ser L cuadrado partido por M por G. ¿Ya? Y entonces acá tenemos como dado un teta punto o momentum angular, yo voy a obtener el R de equilibrio. Se obtiene el radio de equilibrio. ¿Ya? Entonces con eso tenemos ya la condición así como más simplificada del valor para el radio para que esto se mueva el círculo y esté en un punto de equilibrio. ¿Queda claro esta parte? Acá ya nos empezamos a meter un poquito en materia nueva, más que nada por los conceptos que por el cálculo mismo. Así que si tienen alguna duda de esta parte, pregunten nomás. Oye, ¿podría explicar lo último? Lo último que escribiste. Ya, es que lo que pasa es que acá yo encontré una relación entre el radio y el momentum angular, ¿ya? Entonces, yo digo así como, ya, mis condiciones iniciales me fijan el momentum angular, ¿cierto? Porque el momentum angular sabemos que es constante por esta parte de acá, ¿ya? Entonces, dado un momentum angular o un teta punto, que sería más o menos lo mismo, yo tengo mi R para el cual voy a estar moviéndome en círculos y voy a estar en ese equilibrio. Entonces, en verdad no es tan directo de llegar y decir como, ah, mira, si yo estoy parado en este radio voy a estar en un movimiento circular, como que se necesita una concordancia entre el R y el L, ¿ya? O el R y el teta punto. ¿Se entiende ahí? Ya, vale, sí, sí, sí. Lo que me dice al final entonces es que si es que yo me estoy moviendo con este radio y este momentum angular, voy a estar en un movimiento circular. Ya. Y ahora entonces, Eh, dígame. o sea, se puede. Hay varias combinaciones de radios y tetas puntos que logran esto, entonces. Exacto. A priori son infinitas, si es que la cuerda es infinitamente larga. Ya, bueno. Sí. Oye, ¿por qué dijiste que tiene que ser un punto de equilibrio para R? Es que yo tengo asociado la palabra punto de equilibrio cuando un punto donde se oscila. Entonces, Perdón, ¿tenía asociado cuando qué? Que se me cortó ahí. el punto de equilibrio, como que esa palabra la tengo asociado a que es un punto con respecto a lo que se oscila. Claro, es un punto al cual se oscila si es que es estable o si es que yo lo perturbo, me voy de ese punto si es inestable. Y ahora, de hecho, en la parte C, te vas a dar cuenta que justamente es un punto de equilibrio estable y vamos a ver cómo se mueve cuando uno se mueve cerca de ese equilibrio.
puede ser un poco confuso igual acá que a veces uno pide como puntos de equilibrio para todas las variables y a veces uno pide puntos de equilibrio como para una variable y no otra. Como acá, por ejemplo, se va a seguir moviendo en teta, pero no en R. Entonces, como que se puede usar para los dos casos, es decir, como un punto de equilibrio es donde mis partículas no se mueven definitivamente, o que tengo como una órbita que es constante. No sé si eso aclara tu duda. Algo. Bueno, quizás más adelante lo voy a cachar. Ya, mira, si no te queda claro acá con la parte C, pregúntame de nuevo. ¿Ya? Ya, en la parte C, nosotros vamos a escribir la ecuación, perdón, me perdí un poco. Ah, ya, sí. Voy a tomar las dos ecuaciones de movimiento que les voy a llamar 1 y 2. ¿Ya? Eh, eh, y las voy a juntar como eh, con 1 y 2 puedo eliminar la dependencia de teta, ¿ya? Entonces, yo hago lo mismo que hicimos en esta parte de acá, cuando eliminamos el teta, usando el momentum angular, y voy a reemplazar el momentum angular acá donde tengo teta punto cuadrado, ¿ya? Entonces, eso me va a dar que m más m por r dos puntos menos mr, y acá estaba el teta dos puntos, que es l cuadrado partido en m cuadrado por r a la cuarta, más mg, igual 0. Si simplificamos un poco ahí, nos queda como m más m por r dos puntos menos l cuadrado partido en... Ahí acá le volví a poner L0. L0 partido en m por r al cubo más mg, igual a 0. ¿Ya? Y nosotros dijimos que ya, ahora tendría un poco más sentido de lo que estábamos hablando, porque como ahora yo disminuí, eliminé la dependencia de la otra coordenada generalizada, y ahora tengo una ecuación solo para R. Entonces, como el punto de equilibrio de esta ecuación es justamente el que encontramos acá arriba, ¿cierto? Y entonces vamos a perturbar la ecuación cerca del equilibrio. Y es R igual el R de equilibrio más eta, que depende del tiempo, ¿ya? Y este eta es muy chico. Entonces, de esto tenemos que saber escribir la ecuación acá. Vamos a tener que reemplazar el R dos puntos y este 1 partido en R al cubo, ¿cierto? Entonces, es directo que R dos puntos es eta dos puntos, ¿cierto? Y lo que no es tan directo es que 1 partido en R al cubo va a ser 1 partido en R0 más eta al cubo, ¿cierto? Pero si es que yo escribo este término de acá y solo dejo, acá va a ser como
a primer orden nomás. Solo dejo los términos que no tienen eta o que tienen un eta, pero si es que tienen eta cuadrado ya los mato. De hecho, quizás puedo ponerlo así. Voy a ponerle 1 partido en... Voy a borrar esto. Va a ser R0 al cubo más 3 veces R0 eta más algo que es del orden eta cuadrado, ¿cierto? Y esa parte de ahí me la voy a echar. Ignacio, Dime. es que es necesario ocupar la variable eta, es que yo había visto como de otros libros esa ecuación y Eh, usaba como otra variable. simplemente algo chico, es tal cual como yo puedo llamarle R a un radio, o ρ, o X, por ponerle una letra. Ah, ya. Si quieren podría ser epsilon, o no sé, son como letras que usualmente se les pone para cosas chicas. De hecho en el FETER ocupan eta como para la parte de pequeñas oscilaciones, por eso lo ocupé. En el otro problema vamos a usar eta y epsilon, pero es Gracias. solo una letra. Oye, Ignacio, otra pregunta. Eso que tú pusiste, como el error de n cuadrado, no sé si llama el error, son como los otros términos de la expansión del cubo, del binomio del cubo. Claro, si te fijáis, los otros van a ser como un 3, perdón, este es R0 cuadrado. El otro va a ser 3R0 eta cuadrado más eta al cubo. Pero esos términos los voy a despreciar, ¿ya? Porque como decimos que estamos cerca del equilibrio, voy a decir ya, eta es muy chico, entonces las cosas que son eta cuadrado, voy a decir que son 0. Ya, filete. Entonces, esta cosa de acá que escribí es aproximadamente 1 partido en R0 al cubo por 1 partido en 1 más 3 eta partido en R0, ¿cierto? Factoricé simplemente el R0 al cubo y me eché esta parte de acá, ¿ya? Y esto ya es como un Taylor que habría que entrar a calcularlo, pero que es algo que es bien común. De hecho, yo cuando lo hice, lo vi y me acordé al tiro en electrodinámica, uno hacía este Taylor todo el rato, que 1 partido en 1 más x, con x muy chico, a primer orden es 1 menos x, ¿ya? Entonces acá si se fijan tengo 1 partido en 1 más algo muy chico, entonces a primer orden esta cuestión va a ser 1 partido en R0 al cubo por 1 menos 3 eta partido en R0. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, cuando estén haciendo la tarea o probablemente el control, si es que están haciéndolo online, ustedes pueden preguntarle a Wolfram Alpha o a Matemática cuál es el Taylor a primer orden de 1 partido en R al cubo, o perdón, de esta cosa de acá, o el Taylor de 1 partido en R al cubo cuando estoy cerca de R0, y les va a entregar esto mismo. Yo acá se lo estoy mostrando un poco más paso a paso como uno lo suele hacer cuando uno matraquea. Y bueno, esta parte, la primera aproximación es súper simple, y esta otra, esta última, como que no es tan obvia, pero es algo que uno se termina aprendiendo de memoria. Que el Taylor de 1 partido en 1 más x es 1 menos x. Y además como fácil de aprendérselo. Con x Eso es mucho para más X chico. es muy chica. Ah, ya, son buenas. Sí, Gracias. perdón, me faltaba eso. Ya. Esa parte de ahí básicamente solo va a ser Taylor, y por eso es la parte que yo decía que esta cuestión, como para buscar ecuaciones cerca del equilibrio, es como lo más simple intuitivamente, que es decir, como, ya, yo me voy a parar cerca del equilibrio y de ahí voy a empezar a hacer Taylors y esa cuestión es fome y todo, pero como que conceptualmente no es tan difícil. La otra, conceptualmente hay que entender como toda la derivación para ver un poco qué es lo que está pasando detrás. Pero bueno, entonces yo voy a reemplazar
esta cosa que escribimos acá y este de acá en la ecuación que teníamos, ¿cierto? En esta. Y nos va a quedar de esta forma. Entonces, reemplazando en la ecuación de movimiento, se tiene que m más m grande por eta 2 puntos menos L0 cuadrado partido en m por 1 partido en R0 al cubo por 1 menos 3 eta partido en R0 más m por g igual 0. Y ahora esto ustedes dicen, bueno, está horrible, pero hay que acordarnos que nosotros sabemos algo más de esta ecuación y que sabemos que R0 es punto de equilibrio. Entonces, nosotros habíamos visto que justamente esto que hay acá, si se fijan ahí, es L0 cuadrado partido por m por R0 al cubo, es la condición de equilibrio. L0 cuadrado partido por m por R0 al cubo es igual a mg. Y acá tenemos otro mg suelto. Entonces, gracias a que R0 es punto de equilibrio, se nos va a ir este 1 de ahí con este mg. ¿Se cachó esa parte? Sí. Ya, entonces voy a marcarlo acá. Ignacio, Que R0 es punto de equilibrio. Dime. al final, siempre que hagamos esto, siempre, por lo menos en una dimensión, siempre tenemos que llegar a la ecuación del oscilador armónico. En caso contrario, algo estamos haciendo mal, ¿no? Casi siempre. Voy a comentar al tiro eso. Dame un segundito. Ya, al final esta cuestión nos va a quedar entonces como m más m por eta 2 puntos más, y acá me va a quedar un 3 L0 cuadrado partido por m chica por m más m por R0 a la cuarta por eta igual a 0. Ya, y ustedes me dicen, claro, esta es la ecuación del oscilador armónico, y hay que tener mucho cuidado en este signo de acá, porque si este fuera un menos, significa que el punto, o sea, ya no es la ecuación del oscilador armónico, sino que van a ser exponenciales reales, y eta va a crecer mucho, ¿cierto? Pero si es más, es un oscilador armónico. Entonces, este signo nos dice si el punto es estable o no. Y es más indica estable y menos indica inestable. ¿Ya? Una pregunta. Dime. Por lo que yo entendí, B y C son como dos formas de llegar a lo mismo, ¿cierto? ¿O ¿B no? y C? ¿Qué cosa es B y O C? sea, la pregunta B y C. Ya. La pregunta B dice... No, porque con B O una nosotros... complementa. Es que claro, nosotros con B encontramos el punto de equilibrio y veíamos cuál era el punto de equilibrio, pero a priori ahí nosotros no sabíamos si esa órbita era estable o no. Tal vez podía ser que esté perfectamente en esa órbita, voy a estar en círculos, pero si la soplo así o por cualquier tipo de ruido se me mueve, se me va a ir de esa órbita. En cambio, lo que vimos ahora es que es estable, justamente, porque acá llegamos a la ecuación del oscilador armónico. O sea, la B es como para encontrar un punto de equilibrio y la C era como para decir si es estable o inestable mediante este tipo de Exacto. resolución, ¿no? Sí. Gracias.
Entonces, acá llegamos a que es estable y nosotros también sabemos del oscilador armónico que esto partido en esto es es la frecuencia de pequeñas oscilaciones, ¿cierto? Que omega cuadrado entonces va a ser 3L0 cuadrado partido por M más M R0 a la cuarta. Oye, ¿Ya? Ignacio, me quedó una duda en un paso que hiciste. Dime. Entendí cuando reemplazaste que uno era mg por el punto de equilibrio, eso lo entendí, pero no entendí cómo después te hiciste del eta. Del eta, Claro, de ese, este, como que después... ese está acá. Bueno, y entonces, ¿de dónde salió el m más m? El M más M, el M más M. ¿De dónde salió? Me cacharon que estoy con un torpedo acá. Ese M más M, ¿de dónde salió? Ah, no, perdón, me equivoqué. Es que este no va ahí. Ese M más M era porque estaba dividiendo ya para pitearme este. Y me equivoqué y lo escribí 2 veces. Bueno, pero... Así es. Y entonces, el mg, como que tampoco no está. O sea, Es el que mg que el reemplazaste. MG se me fue con este 1 por todo eso. Sí, pero no te debería quedar como un mg como coeficiente en el otro término igual. No, porque lo he escrito como esto. Ah, sí, podría haberlo escrito como M por G. Ya, Y de entonces hecho, lo dejaste escrito, ¿no? Bueno, sí, de hecho es lo que voy a hacer ahora. Justamente así nos queda la frecuencia de pequeñas oscilaciones. De hecho, no me había dado cuenta de eso, pero me podría haber saltado un paso ahí. Pero bueno, acá esto nos queda dependiente de R0 a la cuarta, ¿cierto? Que está metido ahí Ignacio, abajo. una O duda. sea, depende de R0. Dime. Más arriba todavía no cacho cómo tachaste las cosas que están con rojo. ¿O por qué se Ya, eliminan? es que R0 era punto de equilibrio, entonces necesito que recuerdes un segundo esta ecuación de acá que habíamos llegado. Entonces tenemos acá que justamente para que sea punto de equilibrio, R0 cumple con que L0 cuadrado partido por M por R0 al cubo es el Ya, P. Entonces ahí gracias. se nos van esas dos cosas que hoy puse con rojo. Ya, gracias. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ya, pues, como R0 cumplía que R0 al cubo era L0 cuadrado partido en mg, entonces yo esto lo puedo escribir un poco más simple y que ya no dependa del momentum angular como 3g por m partido por m más m por R0. Y es lo mismo que decía su compañero, que era como, hay dos opciones, una escribirlo con el momentum angular u otro escribiéndola con el m por g. Y entonces ahí tenemos la frecuencia de pequeñas oscilaciones, que era lo otro que nos pedían. Entonces, acá está, no estoy seguro si era lo que preguntaba la compañera antes, que, que ella tenía asociado que los puntos de equilibrio era algo como por lo que iba a oscilar cerca, y justamente llegamos a eso, como que, pero no siempre es eso. También puede ser que esta cuestión nos dé con un signo menos y que sea un punto de equilibrio inestable y que se nos embarre todo esto. No sé si eso aclara la duda de antes. Sí, sí me aclaró la duda, pero ¿cómo sería como gráficamente esta oscilación en una órbita? Decís como viendo el potencial. No, No. como lo físico, por así Ya, decirlo. sí. Esta cuestión era entonces como esta mesa de acá, y entonces voy a tener que esta cuestión va a ir girando en círculo, pero R va a ir variando levemente, entonces voy a ir como oscilando así. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias. Ya, bacán.
Entonces, y esa oscilación va a tener esta frecuencia que encontramos acá. Ahora, hay otros casos más complicados, porque me preguntaron también antes si siempre voy a llegar a la ecuación del oscilador armónico. Siempre voy a llegar a la ecuación del oscilador armónico cuando yo tenga solo una coordenada. Pero si yo tengo más de una coordenada, yo podría hacer que llegue como aquí son dos osciladores acoplados, que se le llama, y que acá yo tenga, por ejemplo, una dependencia también como de alguna cosa por teta punto, perdón, por teta, por ejemplo, igual a 0. Y ahí no es tan directo ver si es que esto es estable o inestable y eso, y justamente para eso les va a servir el formalismo después, el del Féter, que ahí ustedes van a poder encontrar si es que las cuestiones son estables o inestables y todo eso, ¿ya? De hecho, en el próximo ejercicio nos va a quedar así, que van a estar acoplados, ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Si no, para pasar al otro, que es un poquito más largo. ¿No? Ya. Vamos a hacer entonces el próximo. Ya. La pregunta 2 dice así. Considera un péndulo hecho por un resorte y con una masa m en su extremo. El resorte tiene constante elástica K, que no la anoté acá, K, y largo natural L. ¿Ya? Lo primero que nos piden es encontrar los puntos de equilibrio del sistema y después usar el formalismo de pequeñas oscilaciones para encontrar las ecuaciones cerca del movimiento de los puntos de equilibrio. ¿Ya? Entonces es lo mismo que antes, pero quería mostrarles que estas cosas se pueden hacer de varias formas, entonces voy a hacer todo distinto al otro problema. En el otro problema encontramos los puntos de equilibrio a través de las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Ahora lo voy a sacar desde el potencial, ¿ya? Y también, como les comentaba al principio, ya no voy a hacer una perturbación cerca del equilibrio, en verdad sí la voy a estar haciendo, pero voy a estar usando como todo un formalismo en que voy a buscar estas matrices M y B y que me van a dar la misma información, ¿ya? ¿Se entiende el sistema? Es un resorte, entonces que esta cuestión puede estirarse y acortarse y va a ir como oscilando como un péndulo, ¿ya? Ignacio, Dime. ¿existen otros métodos además de esos que escribiste para encontrar los puntos de equilibrio? Que también está a decir como que la fuerza es igual a 0, pero que eso es lo mismo que el potencial. Y de hecho, en verdad son todos lo mismo. Cuando uno separa en las ecuaciones de movimiento y uno dice así como, yo quiero que R punto sea 0, en verdad lo que estáis diciendo también es que la fuerza sea 0. Entonces, como que son todos lo mismo, pero acá en las ecuaciones de movimiento tú tenías que sacar el lagrangiano y con eso las ecuaciones de movimiento. Y en este caso vamos a sacar el potencial nomás y después le vamos a calcular la divergencia, ¿se llama? ¿Divergencia? No, el gradiente. Y lo vamos a igualar a 0. Pero en verdad, si se fijan, es todo lo mismo. Sí, verdad. Ya, gracias. Tal vez hay otras formas, pero otra forma que no recuerdo ahora, pero también seguramente va a ser lo mismo, de nuevo. Ya, pues, entonces, ¿cómo hacemos esto? Como nunca habíamos metido resortes en problemas hasta ahora en los auxiliares, voy a sacar la energía potencial del resorte. Y que nosotros sabemos que menos el gradiente del potencial del resorte tiene que darme la fuerza, ¿cierto? Y la fuerza del resorte es K por L menos R en R unitario. ¿Por qué va con este signo? Hay que preocuparse de hacer eso bien,
porque si es que R es muy grande, o sea que yo tengo muy estirado el resorte, la fuerza me va a estar tirando de vuelta, va a ir en menos R. Y si es que R es como 0 y yo lo tengo entero comprimido, la fuerza me va a tirar hacia afuera, entonces me queda positivo y está todo bien. Siempre es bueno hacer ese repaso cuando uno escribe las fuerzas o las energías de los resortes para no equivocarse. Entonces, Hola. dime. No sé si será muy tonta mi pregunta, pero no entendí la fórmula que está abajo del péndulo. ¿Es como el gradiente del potencial o no? Sí, del potencial del resorte. Es que quiero Ah, ya. calcular cuál es el potencial del resorte primero, como tal cual si es que ustedes no supieran cuál es. Y por lo que dijiste en el ejercicio anterior, ¿no podría como pitearte el K por L porque es una constante o aquí no funciona eso? Podría hacerlo, pero tranquilo, porque esto es el gradiente del potencial. Cuando yo tenga el potencial, ahí voy a poder pitearme todas las constantes que yo quiera. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de acá me dice que justamente como esta cuestión solo apunta en R, el potencial va a depender solo de R. Y entonces el gradiente me queda como de B a de R, ¿cierto? Y voy a pasar el signo menos para el otro lado. Me va a quedar menos K por L menos R, ¿cierto? Y esto significa que B va a ser, acá voy a dar vuelta a estas cosas mejor. L menos R, perdón, lo escribí igual de nuevo. R menos L. Integro entonces acá y me va a quedar un medio de K por R menos L al cuadrado, más alguna constante de integración, ¿cierto? Y ahí está lo que dice su compañero, yo puedo fijar el 0 donde yo quiera y voy a fijar esta constante como 0 nomás, ¿cierto? Entonces, yo ahora, es un poco redundante esto, pero esto es como el potencial del resorte. No, perdón, tengo que calcular primero el potencial entero. Entonces, ahora la energía potencial completa va a ser menos, perdón, va a ser m por g por i más un medio de k por r menos l al cuadrado, ¿ya? Y la coordenada i en este caso, voy a escribir la transformación de las coordenadas acá de cartesianas a esta. X es r seno de phi, y es menos r coseno de phi, ¿cierto? Entonces acá esto me va a quedar como menos mg r coseno de phi más un medio de k por r menos l al cuadrado. Y entonces sabemos, que es lo que yo les decía ahora, que los puntos de equilibrio cumplen con que la fuerza es 0. O sea que eso significa que menos el gradiente de B es 0. Y como es 0 eso, puedo ponerle como que el gradiente de B nomás sea 0. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a pedir. Entonces, calculémosle el gradiente a B. Nosotros sabemos que el gradiente en coordenadas polares es de B a de R en R más 1 partido en R por dB a de phi, en phi, ¿ya? Y si es que calculamos esto con el potencial que estaba acá, derivamos primero con respecto a R y nos va a quedar menos mg coseno de phi más
K por R menos L. Esa es la derivada con respecto a R. Y la otra va a ser más 1 partido en R por la derivada de esto con respecto a phi, que es la derivada de un coseno, entonces me queda menos seno, me queda mgr seno de phi en phi unitario. ¿Ya? Entonces, estos R se me van, y los puntos de equilibrio me van a decir que delta B igual a 0, esto nos entrega dos ecuaciones. Entonces, la primera, que mg por el coseno de phi tiene que ser igual a K por R menos L, y la segunda, que mg por el seno de phi tiene que ser igual a 0, ¿ya? Ahora nos salen dos ecuaciones porque tenemos dos variables. En el problema anterior teníamos una nomás, ¿cierto? Y entonces, primero la de abajo, uno ya obtiene directo que de esta ecuación nos dice que phi tiene que ser 0 o pi para que se cumpla, ¿cierto? Podría ser n por pi, pero hay dos soluciones nomás cualitativamente distintas, que son 0 y pi. Y si es que entonces nos va a decir, si es que phi de equilibrio vale 0, entonces en la otra ecuación nos dice que el coseno de 0 vale 1, y puedo encontrar el R de equilibrio, que me va a dar que R es igual a L más mg partido en K, ¿cierto? O, en el caso en que phi valga pi, va a ser el R0, va a ser L menos mg partido en K. ¿Ya? Y entonces estos van a ser los dos puntos de equilibrio que hay. Voy a comentarlos un segundito antes y de ahí me hacen todas las preguntas que quieran. Este de acá indica como que uno tiene el péndulo así como hacia abajo, y justamente el resorte se va a estirar un poquito debido a la fuerza de peso, y por eso nos queda como el largo natural del resorte, más algo que depende como del peso y de la constante elástica del resorte. Y en el otro caso, es como justamente que tenemos que está apuntando derecho para arriba el resorte, ¿cierto? Entonces el resorte acá se va a comprimir un poco debido al peso de esta cuestión de acá, y nos va a quedar el equilibrio un poco más corto que el largo natural. Es un poco como intuitivamente. Y de acá al tiro nosotros ya vamos a saber que, como intuitivamente, que este punto probablemente va a ser estable y este va a ser inestable, ¿cierto? Pero eso, no sé si tienen dudas hasta ahora con lo que hice en esta parte con el potencial. No sé si todos se acuerdan bien cómo sacar gradientes y eso. Ignacio, la única parte de la matraca que me dejó como, no sé, como medio, chuta, se me había olvidado que se podía hacer así, era cuando integraste la derivada parcial. O sea, se puede integrar como si fuera una derivada total nomás, así como pasando un diferencial al otro lado y aplicando la integral. Sí. Sí. En los únicos casos, o sea, acá cuando tú tenés derivadas parciales tenés que tener cuidado, porque esta constante en verdad lo que significa es que es una constante para R, pero podría, ponte tú, depender de phi, ¿ya? Por ejemplo. Pero justamente como es la fuerza, que tú sabéis que solo depende en R, entonces como el gradiente son como las derivadas, así como derivada con respecto a x en x, más derivada con respecto a y en y. Tú sabéis que si la fuerza no depende de una de las variables, entonces como que el gradiente no va a depender de esa coordenada. O sea, el potencial no va a depender de esa coordenada, ¿cierto? Ya, sí, filete.
Entonces, justamente acá, como matemáticamente, al integrar esto nos podría quedar dependiendo de phi, pero nosotros dijimos no puede depender de phi porque la fuerza no apunta en phi en ningún momento. La fuerza siempre es tangencial. Ya, Perdón, es perfecto. normal. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con esto? ¿O todos y todas están tan claros? Otra Ahora, cosita, dale. dale. Bueno, pero una pregunta chica en realidad. ¿Podemos decir que uno es estable y el otro inestable como por intuición nomás o tendríamos que demostrarlo? No, esto yo se los puse solo como intuitivamente. De hecho, Por el signo. justamente como no han visto bueno, no, sí, lo podríamos sacar derivando de nuevo el potencial y evaluando en esos puntos y viendo si es como positivo o negativo, pero acá en verdad la segunda derivada con respecto a esto es como un hessiano, creo, ¿o no? No sé. Ya di hace muchos años los ramos de cálculo, así que no me acuerdo. Pero en este problema todavía no vamos a demostrar que si son estables o inestables, justamente porque las ecuaciones al final nos van a quedar como, no como les decía acá, que te queda así como dependiendo de una variable, sino que van a quedar los dos osciladores acoplados. Y de ahí para determinar si es que es estable o inestable, van a aprender a hacerlo en las próximas clases, cuando continúen con este formalismo. Lo único que vamos a lograr encontrar acá son las ecuaciones de movimiento cerca de este equilibrio, de estos dos equilibrios. ¿Ya? Ya, bacán, buenísimo. Y probablemente para la próxima clase auxiliar ya vamos a saber cómo ver si son estables o inestables. Pero intuitivamente tenemos estas dos cosas que vemos acá, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que voy a decir ahora es que nosotros, igual que antes, hacemos un pequeño desplazamiento cerca de un punto de equilibrio, y entonces vamos a decir que R va a ser R0, que puede ser cualquiera de esos dos puntos de equilibrio, más eta, y phi va a ser phi0, que va a ser cualquiera de esos dos puntos de equilibrio, más un epsilon. Y eta y epsilon son muy chicos, ¿ya? Y ahora no voy a hacer lo que hice antes, sino que voy a lanzarme al tiro a buscar las matrices para tener las ecuaciones de movimiento con el formalismo del Féter, ¿ya? Esto, hasta acá llegamos en la parte A y esto ya es la parte B de la pregunta. Que la parte B de la pregunta nos decía, perdón, me desordené un poco. La parte B decía, usa el formalismo de pequeñas oscilaciones del Féter-Waleka para encontrar las ecuaciones de movimiento cerca de los puntos de equilibrio. ¿Ya? Entonces, los caballeros Féter y Waleka nos dicen que las ecuaciones de movimiento cerca del equilibrio van a ser la suma sobre lambda de m sigma lambda por nu lambda 2 puntos más nu sigma lambda, ya tenemos todo el abecedario griego acá, por eta lambda. Y esto igual a 0. Y esto con m sigma lambda igual a la suma en i de las masas i por dxi a dq sigma, evaluado en q sigma, esto es muy importante. O ¿Y sea, la en q sumatoria no es hacer en i en vez de lambda? sí, era un i, perdón.
quizás no se vio tan bien, por la derivada de xi con respecto a q lambda, evaluado Bueno, en el yo equilibrio. me equivoqué, sorry, yo pensé que la de arriba tenía que ser con i, pero Ah, no, esa está bien, es con lambda. ¿Ya? Y el nu sigma lambda es la segunda derivada del potencial, una vez con respecto a cada variable. Q sigma de Q lambda. ¿Ya? Y acá probablemente muchos de ustedes se están asustando de qué son todas estas cosas, así que yo preparé hacer acá un cuadrito para no confundir. Vamos a ir anotando qué son todas estas cosas. Los XY, que es justamente sobre lo que voy a estar sumando, son las variables en cartesiana, ¿ya? Entonces, el X1 y el X2, en este caso van a ser nuestras variables X e Y, ¿cierto? Que nosotros acá al principio las pusimos así, ¿cierto? Dependiendo de las coordenadas generalizadas. ¿Por qué MI? Esto es como por si uno tiene más de una partícula, pero en este caso tenemos solo una partícula, entonces el M1 es lo mismo que el M2 porque corresponden a la misma partícula y es simplemente M, la masa de esa partícula. Luego, ¿qué más aparece acá? Aparecen los Q, Q1 y Q2, que son las coordenadas generalizadas, que en este caso nosotros escribimos X e Y en función de las coordenadas R y Φ. R y Φ entonces son nuestras dos coordenadas generalizadas. Entonces Q1 y Q2 son R y Φ. Y lo último que me falta son estos eta de acá, ¿ya? Que esos son los pequeños desplazamientos, que en este caso les pusimos eta y epsilon. Entonces, eta 1, eta 2 son eta y epsilon. Perdón por repetir la letra eta, en un principio creí que podía ser buena idea como para que quedara claro que son cosas chicas y eso, pero que se repita acá no es tanto más feo a que se repita el X acá, que eso no tenemos cómo evitarlo, ¿ya? ¿Se entiende un poco entonces qué son todas estas cosas? ¿Qué cada una de las cuestiones que entran en las fórmulas de... ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, ya. Entonces, si nadie tiene dudas, seguimos. Entonces, nosotros sabemos que M sigma lambda era esta cosa de acá fea, ¿cierto? Pero ahora, perdón, no lo voy a escribir como M sigma lambda, lo voy a escribir como la matriz entera, ¿ya? Esta matriz entera, como nosotros sabemos que los MI siempre son los mismos, siempre es M, voy a poner que tiene un coeficiente M afuera nomás, y va a verse así. Primero derivo X1 con respecto a, o sea, acá arriba tengo el término 1, 1, acá, el 1, 1, que eso significa que sigma y lambda van a ser R, los dos. Entonces voy a tener la derivada con respecto a X, o sea, la derivada de X con respecto a R, al cuadrado, ¿cierto? Porque tengo que acá sigma y lambda valen lo mismo, más, que va a ser el segundo término de la suma de esa, la derivada de y con respecto a r al cuadrado, ¿ya? En los términos fuera de la diagonal, yo voy a tener que valen lo mismo, porque va a ser cambiar este de acá por este de acá, como intercambiarlos así. Y estas matrices siempre son simétricas. Entonces, acá me va a quedar dx a dr por dx
a de phi más di a de r por di a de phi. A de phi. ¿Ya? Acá me queda el mismo término, de hecho lo voy a copiar más inteligentemente. Copiar. No, ¿qué hice? Copiar, pegar. Ahí. Me falta ese palito. Y el término de acá va a Hola. ser... Hola. Es que no entendía la parte de que la matriz era 1, 1 y así. ¿Ese 1, Sí. 1 significa que estoy ocupando 2 veces el Q1? Claro. O Ah, sea, ya. el R. Estoy ocupando 2 veces el R, después ocupo una vez uno y el otro, y entonces en este término de acá va a ser lo mismo que este, pero Pero con derivado phi, ¿o no? con respecto al phi. Exacto, exacto. Ya, gracias. Es que no entendía qué significaba ese 1 como en las coordenadas, en el cuadrito de arriba. Ajá, ya, sí, sí. Más de i a de phi al cuadrado. Ya. Acá, no sé si hacerlo o saltármelo. No sé si hacerlo... no, igual me queda harto, me lo voy a saltar. Ya. Esta cuestión se ve horrible, pero si es que ustedes lo calculan, queda bastante más simple y esta matriz queda una cosa así. Queda m acá queda 0, acá queda 0 y acá queda m por r0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta cuestión solo va a depender del R de equilibrio, que como habíamos dicho antes que podía tomar dos valores dependiendo cuál punto de equilibrio era, ¿cierto? O este de acá. Ahora entonces vamos a escribir la matriz NU o V, y que esta es un poquito más bonita, porque nos queda, o sea, un poquito más bonita escribir esto, pero nos va a quedar más fea que la otra. Nos queda, perdón, voy a volver a repasar. ¿Qué era esta matriz? Eran las derivadas. Ya, perdón. Estoy yendo muy rápido. Calmémonos un segundo. Esto de acá, esta matriz de acá, es muy importante que todas estas derivadas, todas las derivadas, tengo que evaluarlas en el punto de equilibrio. Entonces, de hecho, ustedes cuando calculan todas estas cosas, les va a quedar m0, 0 y m por r cuadrado. Pero como se evalúa en el equilibrio, le pongo r0 cuadrado, ¿ya? Y en el caso de la matriz B, yo tengo las derivadas con respecto al potencial, o sea, las derivadas del potencial con respecto a las variables generalizadas, y también tengo que evaluarlo en el punto de equilibrio. Ignacio, Entonces, dime. en la matriz M se llega a lo mismo con ambos puntos de equilibrio, ¿no es cierto? Claro, sí, acá yo lo escribí general para cualquiera de los dos puntos. Ya. Esta forma así nos aparece solo por cómo están definidas las coordenadas generalizadas, ¿ya? Y acá entonces tengo la segunda derivada con respecto a x, las derivadas cruzadas, no, perdón, no con respecto a x, con respecto a r. Segunda derivada con respecto a r, con respecto a r phi, la derivada cruzada de nuevo. Acá
se supone que en una parte de la diagonal van para un lado las derivadas y en la otra para el otro, pero no sé si se acuerdan que esas cosas, si las funciones eran bonitas, uno las podía dar vuelta. Entonces también en física siempre esta matriz nos va a quedar simétrica. Y acá abajo nos queda la segunda derivada de b con respecto a phi. ¿Ya? Nuevamente me va a saltar esto. Y esto también, importante. Evaluadas en el equilibrio. Esto, entonces después cuando la escriban y calculen estas derivadas, les va a quedar como un k acá va a quedar k por R0 menos L más mg seno de phi 0. Acá arriba queda lo mismo, k por R0 menos L más mg por seno de phi 0. Y acá va a quedar un mg R0 coseno de phi 0. ¿Ya? Ahora, si se fijan, esto no va a ser tan feo porque estos senos, como el punto de equilibrio siempre es 0 o pi, ¿dónde lo habíamos visto? Acá. El equilibrio para phi era 0 o pi, entonces el seno de esa cuestión se me va a morir. Bueno, entonces voy a volver a copiar los puntos de equilibrio para tenerlo ahí más accesible y calcular esto. Copiar y pegar. Y entonces ahora nos vamos a parar en el caso de cada uno de los puntos de equilibrio, ¿ya? Estos de acá son los puntos de equilibrio. Entonces, si se fijan acá, la matriz M nos va a quedar, en el caso, en los dos casos nos va a quedar, solo depende del R0, y la otra matriz vamos a tener que reemplazar un poco más los valores, pero parémonos entonces en el primer caso, por ejemplo. A este le vamos a poner caso 1, y a este de acá le vamos a poner caso 2. Y vamos a poner acá con un color nuevo, caso 1. En este caso, M nos va a quedar de la forma M mayúscula. Nos va a quedar, ¿cómo queda? Acá. Queda, el M arriba queda igual, este 0, y queda M por R0, que es M, y el R0 era L más mg partido en K. ¿Cierto? Así queda la primera matriz. Y la matriz B se veía entonces como, tengo acá arriba un K, ¿cierto? Este K de ahí. Después tengo K por R0 menos L, pero R0 menos L va a ser solo mg partido en K, y si lo multiplico por K me queda mg. Acá arriba me queda lo mismo, ¿cierto? Porque son simétricas, y el último... perdón, y el seno, esto ya se lo había dicho antes, se muere, ¿cierto? Y acá el coseno de phi me da 1, y me queda mg por R0. Entonces esto es mg por L más mg partido en K. ¿Estoy bien ahí? Sí, creo que sí.
Ya. Entonces, ¿Mm? Que en el M no debería estar el L más MGK al cuadrado. Perdón, ¿en dónde? En esta, Sí, en esa M. ya debería estar al cuadrado. Sí, sí, toda la razón. Gracias. Ya. Entonces, esta ecuación que teníamos antes, esta de acá. Fíjense en esta ecuación. Esto es exactamente lo mismo que escribir matricialmente M matriz por el nu vector, que ese nu vector van a ser como, este de acá nu vector es como nu1, nu2, derivado dos veces más v por nu igual 0, ¿cierto? Eso es exactamente lo mismo. Entonces vamos a escribir acá matricialmente estas cuestiones y nos va a quedar como M0, 0, M por L más MG partido en K al cuadrado por el nu1 y el nu2, en este caso eran, perdón, nu le digo, es eta. Eta 2 puntos y epsilon 2 puntos. Más la otra matriz, que es K, MG, MG y MG por L más MG partido en K por eta epsilon igual a 0. Y estas son las ecuaciones de movimiento. Y ahora si quieren las escribimos para verlas un poco mejor como estamos acostumbrados, y nos va a quedar, la primera va a ser M por eta 2 puntos más K por eta más mg por epsilon igual a 0. Y acá está lo que les comentaba antes. Voy a tener que como que las dos oscilaciones, o no, todavía no sabemos bien. A priori nosotros dijimos que este punto era estable, ¿cierto? Pero a priori todavía no sabemos formalmente si eso es estable o no. Pero lo que sea que ocurra con estas variables, sabemos que a una sí le importa cómo se mueve la otra. Más mg por eta más mgl más mg partido en k por epsilon igual a 0. Ya, volviendo un poco a lo que les estaba comentando. Un oscilador armónico así como bonito sería decir como, mira, esta cuestión podría oscilar así. Y acá justamente tenemos la ecuación del oscilador armónico de un resorte normal, así, con una masa. Pero lamentablemente no es así, la vida es un poquito más complicada, y tenemos entonces que sí va a depender cómo se está moviendo epsilon, que epsilon les recuerdo que era el ángulo. Entonces, con la otra ecuación pasa exactamente lo mismo. Tengo la segunda derivada de epsilon, acá el epsilon, tengo el signo más que me da toda la intuición de que debe ser estable, pero tengo metido esta otra cosa acá. Y ahí yo ya no sé cómo tratar esto, ¿cierto? Después ustedes van a aprender que basta con llegar a estas matrices, y de estas matrices van a poder extraer toda la información, ¿ya? Pero en este caso, si es que nosotros quisiéramos ver qué pasa con esto, tendríamos que entrar a tratar de resolver analíticamente estas ecuaciones, que me tinca que sí se puede, pero habría que trabajar un poco o mirarlas en un computador. Y con Ignacio, eso podríamos encontrar cómo lucen. Dime. una pregunta de álgebra lineal. ¿Cómo separabais esa ecuación matricial en dos ecuaciones lineales? Mira, yo para multiplicar matrices siempre ocupo esto, matrices o vectores. Imagínate que tenéis una cosa así, y lo estáis multiplicando por un vector xy. Yo lo que hago es, digo así como, o más fácil, esto también te sirve para ver xzw. Yo llego, y en mi cabeza esto es lo que está ocurriendo. Agarro esta matriz, la tiro para arriba, y la matriz que resulta va a estar acá.
y esa matriz va a ser como el producto punto de este con este, me va a quedar ahí. El de este por este me va a quedar ahí. El de este por este me va a quedar ahí, y el de este por este me va a quedar acá. ¿Se entiende? Buena, buen Eso es método. lo que Ya me siempre gusta harto lo he eso. aprendido así. Y si es que es un vector, filo, lo dejáis como un vector nomás acá. Y te va a quedar así como acá A por X más BI, ¿cachai? Este por este más este por este por este más este por este te va a quedar acá. ¿Se entiende? Sí, filete. Oye, gracias. No conocía ese método, pero está súper bueno. Me gusta harto. Ya, y entonces estamos casi en la hora, pero si es que nosotros queremos ver el caso 2, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, el caso 2 era para el otro punto de equilibrio. El caso 2. Entonces, voy a anotar acá un poco el resultado y después ustedes lo hacen en sus casas. Tenemos que la matriz M nos va a quedar como M0, 0, M por L menos MG partido en K al cuadrado. Si se acuerdan, tenía que quedar como con... ¿Dónde quedó? Acá. Ahí. M por R0 al cuadrado. En el otro caso nos había quedado con un más y ahora nos queda con un menos. Y la matriz B va a verse bien parecida también, va a ser K menos MG y acá un menos MG L menos MG partido en K. Y acá un poco, no sé si se acuerdan que dijimos que intuitivamente que este punto de equilibrio iba a ser inestable. Entonces, probablemente estos menos algo tiene que ver con la estabilidad de estas cosas, solo como un poco como motivación para lo que les va a venir después en la cátedra. Pero si es que entonces escribimos después estas ecuaciones, igual que como lo hicimos recién, nos van a quedar así. K por eta menos mg epsilon igual 0, y la otra va a ser L menos mg partido en K al cuadrado por epsilon 2 puntos menos G por eta menos G por L menos mg partido en K por epsilon igual a 0. Entonces, si se fijan, se ven muy parecidas las ecuaciones, pero ahora hay como unos signos menos metidos por acá, po. Entonces probablemente algo tiene que ver eso con la estabilidad o no, todavía no sabemos, pero ya van a cachar. Eso sería entonces, pues, llegamos a estas dos ecuaciones que nos dan la información cerca de los puntos de equilibrio. ¿Te faltan unos M por ahí o no? Me faltan unos M por ahí. ¿En cuál? Al final. Que creo que se simplifican. Creo que sí, se van todos porque este K lo voy a estar multiplicando por el eta 2 puntos y todas las demás cosas tienen M. Entonces se Ya, simplifica. dale. Oye, Ignacio, una ¿Mm? pregunta como de materia. ¿Puede ocurrir, como en este caso, que algún punto de equilibrio sea estable para una variable, pero inestable para... Exacto, sí, puede pasar, y de hecho intuitivamente acá nosotros decimos ya, pues si tenemos el resorte para arriba, con la masa acá, nosotros sabemos que igual si es que el resorte lo hiciéramos oscilar, esta cuestión, o sea, si es que lo perturbamos un poco como solo en la dirección del resorte, esta cuestión debería ser estable, porque nunca hemos visto un resorte de que lo moví un poco y se va a la chucha. Entonces, justamente, si te fijáis acá, como en la ecuación del eta, que es como el radio de esto, tenéis como un más ahí. Pero en la del epsilon, que es el ángulo, acá tenéis como unos menos. Entonces,
Honestamente, yo esta materia, el ramo lo di hace caleta y todavía no la repaso, pero entonces no me acuerdo bien cómo uno veía si es que era estable o no, pero así viendo las ecuaciones yo creo que va por ahí, ¿ya? La próxima clase ya espero que todos sepamos cómo hacerlo. Ya, filete, gracias. ¿Más preguntas? Ignacio, a mí me queda una duda en la P1B, o sea, ¿cómo a priori supiste que era un punto de equilibrio esa condición? Porque R 2 puntos es 0 y eso implica que la fuerza es 0, por tanto el potencial es 0. Exacto, es que el punto de equilibrio, no sé exactamente cuál es la definición formal, pero yo intuitivamente digo así como ya, un punto de equilibrio es un lugar donde si es que yo como que parto ahí, esta cuestión se va a quedar ahí y no se va a mover. Como que si es que yo me paro en este punto, no hay ninguna fuerza que me tire para otro lado, ¿ya? Entonces, Ya. justamente acá nosotros decimos, claro, si es que yo parto en este radio y con este momentum angular, me va a quedar orbitando ahí para siempre. Igual que en el otro caso, si yo parto con el resorte para abajo y así nomás, como el resorte en el largo del punto de equilibrio, no vaya ni oscilar así ni así. Entonces, esa definición intuitiva se puede traducir en que R2 puntos sea igual a R punto igual a 0, y que creo que esto en mecánica uno se lo definen así. También uno pide velocidad 0 porque si es que estáis en el punto de equilibrio pero vais con velocidad, sí te vaya a mover y vaya a quedar oscilando. Ya. Y lo otro es la de la fuerza igual a 0, que es como equivalente a decir esto. ¿Cachai? Y esta de acá es una condición un poquito extra, pero si es que tú tenés fuerzas conservativas, nunca vaya a tener perdón. Cuando uno tiene ya la ecuación de movimiento hay que imponer eso también, porque uno podría tener una velocidad metida por ahí, pero cuando tú estás ahí en las fuerzas, tú decís como fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza igual a 0 significa que nada se mueve. Ya. ¿Ya? Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Voy a revisar el chat, tal vez están preguntando por ahí algo. Ya parece que están echando la talla nomás. ¿No tienen más dudas? Si no, lo dejamos hasta acá nomás. Primera vez que termino a tiempo. Bacán. ¿Sienten que voy muy rápido? Estuvo bueno este. ¿Sí? ¿Estuvo bueno? Sí, bueno. Sí, estuvo Ya. bueno, es verdad. Y no sienten que vaya muy rápido. Es que a mí me pasa un poco que con esto de hacerlo online, siento que hay como menos tiempo de lo que uno quiere, y en este ramo igual los ejercicios no son tan cortos. Entonces por eso al principio traté de hacer 3 y me di cuenta que era imposible, y ahora estoy haciendo como 2 apurados, y estamos justos. Entonces, si es que a ustedes les parece bien, yo creo que voy a seguir manteniendo esta idea. Sí, A está mí me bien. gustó con 2 ejercicios, está bueno. Ya. Cualquier cosa te frenamos nomás. Sí. Y claro, sí, la gracia es que yo voy a ir lo más rápido posible hasta que me paren. Para alcanzar a hacer todo bien, y prefiero hacer 2 ejercicios y hablar un poquito más y entenderlo mejor, porque en general los ejercicios no se diferencian mucho unos de otros, entonces hacer más ejercicios iguales no le encuentro mucho sentido. Ya, bueno, entonces lo dejamos hasta ahí nomás, pues si no tienen más dudas. Que les vaya... Ah, no se me cortó, me subieron la cuestión a Pro. Bacán. Se me había olvidado. Que les vaya muy bien en sus clases. Chao, que estés bien, gracias. Vale, Ya, igual. chao. 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 Oh, vale, estuvo bueno. Chao.